Bien, estudiantes, ¿cómo están? Una vez más un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy vamos a resolver un problema cuya consigna de trabajo dice calcular los ángulos interiores del cuadrilátero formado por las rectas que pasan por los puntos A, menos 2,2, por el punto B, 4,3, punto C, 2, menos 3 y por el punto D, menos 3, menos 1. Como podemos observar, nos plantean entonces los vértices de un cuadrilátero, ¿ya? Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es ubicar estos vértices en nuestro plano cartesiano. Bien, ya tenemos ubicados entonces los puntos A, B, C y D en nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, procedemos a unir estos puntos a través de rectas y mediante ellas vamos a obtener un cuadrilátero, como podemos observar en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? A continuación vamos a proceder a calcular las pendientes que corresponden a cada lado de nuestro cuadrilátero, ¿ya? Para ello vamos a utilizar la fórmula de pendiente, que es igual a y sub 2 menos y sub 1, todo eso dividido entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Ya? Entonces procedemos a calcular las pendientes. Inicialmente vamos a calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, B, ¿ya? Por lo tanto, a las coordenadas del punto A y B le vamos a designar como x sub 1, y sub 1, x sub 2 y e sub 2, ¿de acuerdo? Entonces vayamos reemplazando estos datos en nuestra fórmula. Para ello decimos entonces la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, B es igual a y sub 2, 3, menos y sub 1, 2, x sub 2, 4, menos x sub 1, pero x sub 1 es menos 2, con este otro menos se convierte en 2 positivo. Operando entonces esta expresión tenemos en el numerador tenemos 3 menos 2, 1, y en el denominador tenemos 6, ¿de acuerdo? Entonces decimos que la pendiente de la recta que pasa por el punto AB es igual a un sexto, que le vamos a ir anotando por este lado. Pendiente de la recta que pasa por los puntos AB es igual a un sexto, ¿de acuerdo? A continuación entonces vamos a calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos B y C, ¿ya? Entonces, a las coordenadas del punto B y C le vamos a designar con x sub 1, y sub 1, x sub 2 y e sub 2, ¿de acuerdo? Entonces vayamos reemplazando estos datos en la fórmula. Tenemos pendiente que pasa por los puntos B y C será igual a y sub 2, que es menos 3, menos y sub 1, que es 3. En el denominador tenemos x sub 2, que es 2, menos x sub 1, que es 4. Operando entonces tenemos arriba menos 6 y abajo tenemos menos 2. Operando esta expresión tenemos menos dividido entre menos es más, y 6 dividido entre 2 es 3, ¿ya? Por lo tanto, anotamos en esta parte pendiente de la recta que pasa por los puntos BC. BC es igual a 3, ¿de acuerdo? A continuación, entonces, vamos a calcular ahora la pendiente de la recta que pasa por los puntos C y D, ¿ya? Por lo tanto, a las coordenadas del punto C y D le vamos a asignar con x sub 1, y sub 1, x sub 2 y e sub 2. Entonces, reemplazando estos datos en nuestra fórmula de pendiente, tenemos pendiente que pasa por los puntos C, D es igual y sub 2, y e sub 2, que es menos 1, menos y sub 1, que es menos 3, pero con este menos se convierte en positivo. Entonces, obteniendo un más 3. En el denominador tenemos x sub 2, que es
menos 3 menos x sub 1 que es 2. Operando tenemos en el numerador más 2 y en el denominador tenemos menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, como no es divisible, tampoco se puede simplificar. Simplemente decimos más dividido entre menos es menos 2 quintos, que sería la pendiente de la recta que pasa por los puntos C, D. Decimos entonces pendiente que pasa por los puntos CD es igual a menos 2 quintos, ¿de acuerdo? Por último, vamos a calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, D, ¿ya? Entonces, decimos a las coordenadas del punto A y D, x sub 1, y sub 1, y x sub 2, y sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando esos datos en nuestra fórmula, tenemos pendiente que pasa por los puntos A, D, es igual, en el numerador tenemos entonces y sub 2, que es menos 1, menos y sub 1, que es 2. Todo eso dividido entre x sub 2, que es menos 3, menos x sub 1, que es menos 2. Con este otro menos se convierte en positivo. Operando entonces tenemos arriba menos 3 y abajo tenemos un menos 1. Operando tenemos menos dividido entre menos nos da más y 3 dividido entre 1 nos da 3. ¿De acuerdo? Entonces, anotamos aquí la pendiente de la recta que pasa por los puntos AD. AD es igual a 3. ¿De acuerdo? Y si podemos observar detenidamente, las pendientes de la recta que pasa por los puntos AD y la recta que pasa por los puntos BC tienen la misma pendiente, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que estas dos rectas o estos dos lados de nuestro cuadrilátero son paralelos, ¿ya? Pero bueno, en fin, eso es simplemente una curiosidad que nos ha tocado en nuestra consigna de trabajo. Bien, una vez entonces que ya contamos con las pendientes de las rectas que forman nuestro cuadrilátero, a continuación vamos a proceder a calcular los ángulos interiores utilizando esta fórmula, ya como habíamos visto en nuestros anteriores videos, ¿ya? Para este procedimiento, estudiantes, lo que vamos a hacer es enfocarnos en un ángulo que esté comprendido entre dos rectas, a las cuales le vamos a denominar recta 1 y recta 2, ¿ya? En este caso vamos a enfocarnos en este ángulo de vértice B, ¿ya? Para ello vamos a utilizar las pendientes de la recta que pasa por los puntos A y B y de la recta que pasa por el punto B, C, ¿ya? Tomando siempre en cuenta que los ángulos se calculan a partir de la recta 1 a la recta 2, siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿ya? Es decir, si las manecillas del reloj giran en este sentido, entonces para calcular los ángulos vamos a nosotros girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Vamos a calcular los ángulos en ese sentido, estudiantes. En este sentido se nos dice que es sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, nos vamos a enfocar en el ángulo con vértice B, ¿ya? Entonces, esta recta para nosotros va a ser la recta 1 y esta recta para nosotros va a ser la recta 2, ¿ya? Es decir, esta recta anotamos aquí recta 1 y recta 2, ¿ya? Siempre entonces partimos de la recta 1 hacia la recta 2 en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, vamos a calcular este ángulo en vértice B, ¿ya? Entonces, para ello vamos a quedarnos con las pendientes de la recta que pasa por los puntos AB, con esta que será nuestra pendiente 1,
y la recta que pasa por los puntos BC, que será nuestra pendiente 2, ¿ya? Entonces, reemplazando estos datos en nuestra fórmula, decimos que la tangente del ángulo θ, pero esta vez nuestro ángulo θ será el ángulo en vértice B, ¿ya? Entonces decimos la tangente del ángulo en vértice B será igual a pendiente 2, o sea 3, menos pendiente 1, que es un sexto, ¿ya? Abajo tenemos 1 más pendiente 2, que es 3, por la pendiente 1, que es un sexto, ¿ya? Operando entonces esta expresión, tenemos en el numerador una resta de fracciones, ¿ya? Para resolver este ejercicio vamos a homogeneizar los denominadores, es decir, el número 3 podemos escribirla como 18 sobre 6, ¿ya? Entonces anotamos menos un sexto, ¿ya? Valga la redundancia, estudiantes, de cómo obtenemos 18 sextos a partir del 3, ¿ya? Entonces, yo quiero obtener a partir del 3 una fracción cuyo denominador sea el número 6, ¿ya? Entonces agarro en mi cabeza el número 6, multiplico ese 6 tanto por el denominador y por el numerador. Digo 6 por 1 es 6 y 6 por 3 es 18. De esa manera entonces es como obtengo 18 sextos, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que mis denominadores sean homogéneas, ¿ya? Para que me resulte más fácil resolver esa resta de fracciones. En la parte del denominador tenemos una suma y una multiplicación. Recordemos, estudiantes, que por jerarquía de operaciones primeramente vamos a hacer la multiplicación. Entonces dejamos 1 más 3 por 1 es 3, abajo 1 por 6 es 6, ¿ya? Entonces para resolver esta suma de fracciones, al 1 también lo podemos reescribir como 6 dividido entre 6, ¿ya? Con el objeto de que sean fracciones homogéneas. Operando entonces tenemos en la parte del numerador 18 menos 1 es 17 sextos, ¿ya? Y en la parte del denominador tenemos 6 más 3, que es 9 sextos, ¿ya? En esta expresión podemos aplicar la ley de la oreja o simplemente simplificar los denominadores, puesto que son iguales. Entonces, simplificando denominadores tenemos en la parte del numerador 17 y en la parte del denominador 9. Y como podemos observar, 17 entre 9 vemos que no se puede reducir. Entonces decimos que la tangente del ángulo en vértice B es 17 novenos. Despejando el ángulo en vértice B, tenemos que la tangente pasa al otro lado con arco tangente o simplemente tangente inversa de 17 novenos. Operando entonces con la ayuda de la calculadora, tenemos que el ángulo en vértice B mide 62 grados, 6 minutos, 9.82 segundos expresados en grados, minutos y segundos de acuerdo al sistema sexagesimal. Entonces, decimos que el ángulo en vértice B mide 62 grados, 6 minutos, 9.82 segundos, ¿ya? A continuación vamos a calcular el ángulo en vértice C, vale decir este ángulo, ¿ya? Siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿ya? Partiendo de la recta 1 a la recta 2, ¿ya? Entonces esta recta para nosotros se constituye en recta 1 y esta otra recta para nosotros se constituye en recta número 2, ¿ya? Entonces,
Para ello nos vamos a quedar con las respectivas pendientes que corresponden a cada recta, ¿ya? Es decir, nos vamos a quedar con la pendiente BC, que es 3, que para nosotros será la pendiente 1, ya que corresponde a esta recta, ¿ya? También nos vamos a quedar con la pendiente de la recta que pasa por los puntos C, D, que es menos 2/5, que para nosotros será la pendiente número 2, ¿ya? Entonces, reemplazando estos datos en nuestra fórmula, tenemos tangente del ángulo en vértice C será igual a la pendiente 2, que es menos 2/5 menos pendiente 1, que es 3, ¿ya? Abajo tenemos 1 más pendiente 2, que es menos 2/5 por la pendiente 1, que es 3. Operando entonces esta expresión, tenemos en el numerador, podemos homogeneizar los denominadores con el objeto de que sea fácil resolver esta resta o suma de fracciones. Entonces decimos 2/5, lo dejamos nomás, menos, en lugar de 3 podemos escribir como 15 dividido entre 5, ¿ya? Que es equivalente a 3. Es decir, si a partir del número 3 yo quiero obtener una fracción, de modo que en el denominador se encuentra el número 5, entonces digo 5 por 1 es 5 y 5 por 3 es 15. Entonces digo que 15 sobre 5 es equivalente a 3, ¿ya? Operando en la parte del denominador tenemos una suma y una multiplicación. Recordemos, estudiantes, que primero hacemos la multiplicación. Por lo tanto, 1 se queda nomás. Podemos de una vez multiplicar los signos. Entonces decimos más por menos es menos. Entonces decimos aquí 2 por 3 es 6 en la parte del numerador. Y abajo 5 por 1 es 5. Y como hace rato, podemos escribir en vez de 1 su equivalente, que es 5 sobre 5, con el objeto de resolver de manera más fácil esta resta de fracciones. Operando entonces, tenemos en la parte del numerador, menos 2 con menos 15 es menos 17 sobre 5, ¿ya? Y en la parte del denominador tenemos 5 menos 6, que es menos 1 sobre 5, ¿ya? Entonces, operando tenemos menos dividido entre menos es más, ¿ya? Y como podemos observar que los denominadores son iguales, entonces simplemente las simplificamos y nos quedamos en la parte de arriba con 17 y abajo con el número 1. Pero recordemos que el número 1 en la parte del denominador no se escribe, se lo toma por sobreentendido. Por lo tanto, decimos que la tangente del ángulo en vértice C es igual a 17. Ya despejando entonces el vértice C, decimos que la tangente pasa al otro lado con tangente menos 1 de 17. Y con la ayuda de la calculadora obtenemos que el ángulo en vértice C mide 86 grados, 38 minutos, 0.74 segundos. Entonces, decimos que este ángulo en vértice C mide 86 grados, 38 minutos y 0.74 segundos. ¿De acuerdo? A continuación vamos a proceder a calcular el ángulo en vértice D. Ya vale decir, este ángulo siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ya? Lo que valdría a decir que esta recta para nosotros va a ser la recta 1 y esta otra recta va a ser para nosotros la recta 2. ¿Ya? Entonces,
Para ello nos vamos a quedar con las pendientes, inicialmente de la recta que pasa por el punto CD, vale decir esta pendiente, que será pendiente 1, y la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, D, vale decir esta pendiente que es 3, que para nosotros será la pendiente 2, ¿ya? Entonces vamos a calcular este ángulo con estas pendientes, ¿ya? Entonces lo que nos queda es reemplazar estos datos en nuestra fórmula. Para ello decimos entonces que la tangente del ángulo en vértice D es igual a pendiente 2, o sea, 3, menos pendiente 1, o sea, menos 2 quintos. Con este otro menos se convierte positivo, 2 quintos, ¿de acuerdo? Abajo tenemos 1 más pendiente 2, que es 3, por pendiente 1, que es menos 2 quintos, ¿ya? Entonces, operando, tenemos en la parte de arriba 3 más 2 quintos, es decir, una suma de dos fracciones heterogéneas. Para resolverlas, vamos a reescribir al número 3 como 15 partido en 5, ¿ya? Que es equivalente del número 3, ¿ya? Más 2 quintos, simplemente le vamos a copiar, ¿ya? En la parte del denominador tenemos una suma y una multiplicación. Recordemos que primeramente vamos a resolver la multiplicación, por lo tanto 1 se copia nomás y decimos más por menos es menos, 3 por 2 es 6 y abajo tenemos 1 por 5, 5, ¿ya? Entonces, como tenemos una resta de fracciones heterogéneas, para resolverlas de manera más fácil, al 1 le vamos a reescribir como 5 sobre 5, ¿ya? Operando entonces esta expresión tenemos en la parte del numerador 15 más 2, que es 17, y en la parte de abajo tenemos 5, ¿ya? En la parte del denominador tenemos 5 menos 6, que es menos 1, sobre 5, y como nuestros denominadores son iguales, entonces las podemos simplificar, quedándonos con más, dividido entre menos, es menos. En la parte de arriba tenemos 17 y en la parte de abajo tenemos un 1, pero recordemos que el 1 no se anota en la parte del denominador, ¿ya? Puesto que se sobreentiende que se encuentra ahí abajo el número 1, por lo tanto lo vamos a borrar y entonces tenemos a menos 17. Entonces decimos que la tangente del ángulo en vértice D es igual a menos 17. Despejando entonces el ángulo en vértice D, decimos tangente menos 1 de menos 17 es, o nos da, el ángulo en vértice D, menos 86.63 grados, ¿ya? En esta parte, estudiantes, cabe hacer notar que nos ha salido un ángulo negativo, ¿ya? Es decir, partiendo de la recta 1 hacia la recta 2 vamos a tomar el sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Partiendo entonces de la recta 1 a la recta 2, tomamos este sentido. Entonces, este ángulo mide menos 86.63 grados, ¿ya? Negativo porque es en sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Pero como nosotros precisamos calcular este ángulo, lo que vamos a hacer es a este resultado sumarle un 180 grados, ¿ya? Entonces decimos más 180 grados es igual, obteniendo entonces que el ángulo en vértice D mide 93 grados 21 minutos 59.9
26 segundos, ¿ya? Este entonces es el ángulo que corresponde a este ángulo interno de este cuadrilátero, ya partiendo siempre de la recta 1 a la recta 2, ¿de acuerdo? Entonces anotamos por aquí 93 grados, 21 minutos 59.26 segundos, ¿de acuerdo? Finalmente, estudiantes, nos queda calcular el ángulo en vértice A, ¿ya? Es decir, este ángulo que va de esta recta hacia esta recta, ¿ya? Lo que equivaldría a decir que esta recta para nosotros será la recta 1 y esta recta será la recta 2, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular este ángulo podemos aplicar la misma hermenéutica de trabajo o simplemente, estudiantes, aplicar el teorema que nos dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero nos da 360 grados, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es a 360 grados restarle este ángulo, también restarle este otro ángulo, también restarle este otro ángulo, y lo que nos queda es el valor del ángulo en vértice A. Sin embargo, reitero, estudiantes, que para calcular este ángulo podemos aplicar esta misma hermenéutica de trabajo, pero en esta ocasión nos vamos a quedar quitándole a 360 grados los tres ángulos, ¿ya? Entonces decimos 360 grados menos los tres ángulos que ya hemos encontrado es igual a 117 grados 53 minutos 50.18 segundos, ¿de acuerdo? Entonces es como de esa manera, estudiantes, podemos calcular los ángulos interiores de cualquier polígono, ¿ya? Entonces con esta explicación estamos terminando el desarrollo del problema que nos han planteado. Espero siempre que la resolución y la explicación sea al agrado de todos ustedes, ¿ya? Entonces nos vamos a estar encontrando en otros videos. Hasta luego, estudiantes, y muchas gracias por su atención.